Tengo un tema que me parece que podría ser interesante porque es algo de lo que dentro de la nutrición no se habla mucho. Sí, es un concepto. Digo, yo sé que todos han escuchado la palabra de las enzimas. Sí, han escuchado pues una infinidad de términos que tienen que ver con las enzimas, pero yo creo que vale la pena aclarar porque son cofactores muy importantes en muchos procesos bioquímicos del cuerpo y que finalmente sí tienen que ver mucho con la energía cuántica, porque precisamente al ser catalizadores, al ser de alguna forma moléculas bioquímicas, que si está la energía equilibrada, se lleva a cabo mejor esa reacción bioquímica, que en todo lo que interviene, de hecho, en cada microsegundo que está actuando el cuerpo, que está vivo, están actuando y son sumamente importantes, o sea, son como la clave para que se lleve a cabo todas estas reacciones fisiológicas y cuando no están presentes o cuando están en demasía, pues se provocan desequilibrios y yo creo que vale mucho la pena pues hablar un poquito de esto y la interrelación que existe con nuestra Numicard para que pues sepamos, digo, realmente el hecho de portar nuestra Numicar, al momento, ya saben que yo hablo mucho de llegar al punto del equilibrio electromagnético, que es la función principal de nuestra Numicar, y bueno, aquí a través del proceso de ionización que se logra con los iones negativos para neutralizar los iones positivos, ahí también hay un efecto que puede ayudar o no a que esa enzima actúe en la reacción que deba de llevar a cabo. Entonces, por eso es que es muy importante aquí nuestra NUMI, ¿no? Independientemente de todas las funciones a las que puede coadyuvar, ¿sí? En los procesos de oxigenación por mejorar la circulación, ¿sí? En los procesos cognitivos también porque hay más oxigenación y el cerebro va a funcionar mejor cuando haya una buena oxigenación. Y así una serie de procesos fisiológicos que son importantes y que cuando tenemos nuestra Numicar y estamos en un campo mínimo de unos 300 Hz, pues eso es muy importante, ¿no? Recordemos que cuando no portamos la Numicar, podemos tener pues una cantidad de aproximadamente de 14 a 16, 18 Hz cuando nos va bien. Y ya en 300 Hz, aunque estamos mucho más altos que el planeta, de todas formas ya es una frecuencia vibratoria muy importante que nos va a ayudar para que todo lo demás dentro de nuestros cuerpos sutiles, el alma, el espíritu, lo que son los cuerpos del ser que nosotros somos, ¿sí? Pues trabajen también en esa armonía que se requiere para que energéticamente podamos, entre las emociones, la fisiología de nuestro cuerpo, y el intercambio que tenemos constantemente con otros seres humanos, pues nos ayuda a estar en un balance correcto, adecuado, para que podamos hacer mejor las cosas, ¿no? A quien está bien intencionado, porque pues les diré que una persona que porte la Numicar y se porte mal, pues no es que la Numi le va a agarrar a chicotazos, ¿verdad? Eso no pasa. Pero bueno, pues cada quien va a saber cómo manejar su energía. A final de cuentas, yo creo que pues al ser consciente de lo importante que es tener un buen comportamiento en la vida, de manejar esa vibración, esa energía que nos permita ser lo que debemos ser, que somos seres humanos, perdón, al servicio de nuestros hermanos, sí, que de alguna forma u otra siempre vamos a necesitar una ayuda mutua, sí, siempre vamos a necesitar. Yo he tenido unas experiencias que para mí fueron ángeles los que se presentaron en esa ocasión cuando yo tuve ahí, digo, no las voy a contar porque son anécdotas un poquito largas, pero ni duda cabe que la cuestión energética en ese momento se estaba manifestando y no es que haya yo visto un ángel al lado, no. O sea, no vino bajando del cielo, no, no, no. Eran situaciones muy particulares de un cierto riesgo en el momento que estaba yo viviendo y pues hubo esa presencia energética, no voy a decir divina porque finalmente son seres divinos, sí, que ayudó en ese momento a lo que estaba ocurriendo
en ese preciso instante en mi vida, ¿no? Entonces, pues todo eso es energía, ¿no? Y a final de cuentas, cuando nosotros tenemos el beneficio de manejar una buena energía, nuestros resultados van a ser todavía mejores. Y bueno, entrando en esto que quería yo platicarles respecto a las enzimas, en primer lugar, quiero decirles que todas las enzimas, cualquier enzima que ustedes escuchen dentro de lo que tenemos en el cuerpo humano, todas en su naturaleza bioquímica son proteínas. Todas las enzimas. Hay enzimas que son más sencillas, otras más complejas, y eso tiene que ver en base a su función y lo que se llama el peso molecular, ¿sí? Integrado de toda esa molécula de proteína. Las proteínas son moléculas muy grandes, ¿sí? Y la complejidad que tienen, pues va a depender de la función para la que fueron sintetizadas. Las enzimas se sintetizan en nuestro cuerpo humano a través de elementos que nosotros vamos a proveer dentro de la nutrición, ¿sí? Las proteínas, los carbohidratos, los lípidos o grasas, ¿sí? También obviamente minerales y vitaminas van a contribuir para la síntesis de estas enzimas. Obviamente voy a dar un ejemplo, pero las que regularmente tenemos más presentes, ¿sí? Puesto que de alguna forma estamos más involucrados en ese proceso que es dentro de todo lo que todos los días estamos comentando algo al respecto es durante nuestra alimentación. En la alimentación, desde el momento en que estamos haciendo el proceso de masticación, desde ese momento comienzan a actuar algunas enzimas, específicamente se llama tialina, ¿sí? Empieza con P de Pedro y luego T, es tialina, pero pues para pronunciar así como que está difícil, ¿no? Esa tiene una función de empezar a digerir los carbohidratos, cierto tipo de azúcares. Los azúcares pueden ser sencillos o pueden ser monosacáridos, que son sencillos, disacáridos, que ya empiezan a ser más complejos, y polisacáridos, como el prefijo de la palabra lo dice, pues ya son muchos azúcares, ¿no? Y aquí en la masticación, la saliva contiene esa tialina, lo segregan nuestras glándulas salivales, ¿sí? Para empezar a desdoblar esos azúcares y que lleguen al estómago de una forma mucho más sencilla para comenzar a digerirse. Prácticamente en el estómago no se van a digerir los azúcares. En el estómago se comienzan a digerir las proteínas con otras enzimas y con el ácido clorhídrico o lo que aprendimos desde la primaria, el famoso jugo gástrico, ¿no? El jugo gástrico tiene su función de empezar a desdoblar, ¿sí? Estas proteínas, vamos a hablar, por ejemplo, de un trozo de carne o de un huevo si quieren, sí, también las proteínas de origen vegetal, que obviamente son muy variadas, pero al llegar en contacto con el estómago, ya de hecho, desde el momento en que empezamos a masticar, el estómago, las células que se llaman mast, comienzan a producir ese jugo gástrico para preparar en el momento que llegue, ¿sí? El bolo alimenticio que estamos masticando, ¿sí? Llega al estómago y comienza a hacer una reacción química con el jugo gástrico, ¿sí? Y el movimiento peristáltico, o sea, el estómago en sí es un órgano, pero está sintetizado, está hecho de un músculo que se denomina por su tipo, es músculo liso. Todos los órganos son músculo liso, a excepción del corazón, que es músculo cardíaco, ¿sí? Y los músculos que nos dan el movimiento de nuestro aparato locomotor son músculos estriados. Entonces, el músculo liso, desde el esófago que comienza cuando empezamos a masticar, comienza la peristalsis. Ese concepto se refiere al movimiento. Al momento de llegar al estómago ya se está moviendo, ¿sí? No hay, obviamente que no hay dientes, no hay trituradores en el estómago, pero la combinación de ese ácido con el movimiento, ¿sí? Hagan de cuenta que estuviera una especie de licuadora sin aspas, pero está moviendo eso para que se mezclen bien los alimentos. Todo lo que llega ahí se va a mezclar, pero lo que se comienza a digerir más fácilmente, a desdoblar, son las proteínas. De ahí, obviamente, después de unos minutos de estar en el estómago y hacer su función,
¿sí? Ahí nada más se segrega el jugo gástrico. Pero al momento que ya pasa la primera sección del intestino delgado a través del píloro, ¿sí? Que es un esfínter, ¿sí? Si ustedes hacen así su dedo, ¿sí? De esta forma, esta forma que tenemos aquí es como un esfínter, una válvula que abre y cierra. Obviamente, cuando ya está preparado, ese bolo alimenticio pasa al intestino y ahí sí es donde entra en contacto con la segunda serie de enzimas. ¿Sí? Ahí se van a producir enzimas que van a digerir proteínas, carbohidratos y grasas. Las grasas se van a digerir a través del jugo biliar. El jugo biliar está conectado por un ducto, ¿sí? Que pues es más o menos así del tamaño de lo delgadito de nuestro dedo meñique, muy cortito, que viene de la vesícula biliar. El jugo biliar no se produce en la vesícula, se produce en el hígado por demanda del cuerpo por la presencia de grasas y otras funciones que va a tener. Entonces, sí, en ese coledoco, así se llama ese tubito, ese ducto, llega el jugo biliar a donde está el duodeno, sí, para empezar a mezclarse con ¿cómo se llama? Con las grasas y otro tipo de enzimas que produce el páncreas también se vacían ahí, que se llaman lipasas. La lipasa viene de lo que es lípidos. Todo lo que termina en asa, que tiene el sufijo asa, es una enzima, ¿sí? Así como lo que termina en osa es un azúcar. Entonces, para los que les gustaron las etimologías grecolatinas en la preparatoria, pues es una gran ventaja porque cuando se las aprende uno bien, pueden entender muchos idiomas. La verdad es que es más sencillo porque se basa mucho en el latín y en el griego, que eran lenguas madre, ¿no? Y entonces las enzimas, la lipasa, se va a mezclar junto con el jugo biliar para hacer un proceso que llama emulsificación. La emulsificación de las grasas es hacerla como en burbujitas pequeñas para que sean más fácilmente absorbibles, ¿sí? Ahí también se va a vaciar unas sustancias que se llaman quimotripsina y tripsina que van a digerir, esas son específicamente para lo que son las proteínas y desdoblarlas. Las proteínas pueden ser, voy a hablar de una proteína vegetal que sea casi completa, tiene 19 tipos distintos de aminoácidos, que no voy a hablar de la unión bioquímica, pero que al estar en combinación ya con estas dos enzimas que dije, tripsina y quimotripsina, sí que son proteasas, porque son enzimas que digieren las proteínas. Y perdón por hacer ese juego de palabras, pero es más fácil así que pueda yo comunicarme y que se entienda. No, a mí no me gusta ser complicado, pero no tengo otro lenguaje, un símil que pueda ser un análogo a esa palabra, porque así se llaman y puedo explicarlas de muchas formas, pero tenemos que irnos rápido, ¿no? Entonces, esas proteasas ya desdoblaron las proteínas, digamos, en cadenas más pequeñas que se llaman dipéptidos y tripéptidos. Esa es la función de esas enzimas, ¿sí? Que van a digerir las proteínas, hacer las cadenas de aminoácidos en dobles, o sea, que tengan dos aminoácidos o tres, para que sean absorbibles, ¿sí? Esa es una de las enzimas digestivas. Y luego, pues ya tenemos las amilasas. Las amilasas se producen también en el páncreas. El páncreas tiene una función, lo que viene siendo, esas son funciones exócrinas del páncreas, produce enzimas para digerir proteínas, carbohidratos y grasas. Ahí también se vacía en el intestino delgado y comienza a hacer su proceso de desdoblamiento. El duodeno pues mide aproximadamente unos 2,5 metros. Entonces, durante todo ese proceso se va haciendo el desdoblamiento. El intestino también tiene un movimiento peristáltico, que es una contracción, un relajamiento, contracción, relajamiento, ¿sí? Para que vaya moviéndose todo este bolo que ya en ese momento ya pasó a una sustancia más semilíquida, ¿sí? Y de esa forma va a ir absorbiéndose a través de la pared intestinal. De ahí ya llega a lo que es la segunda sección del intestino delgado, que se llama yeyuno, ¿sí? Con dos yes y yeyuno. Ahí hay otra absorción también de vitaminas, minerales,
¿sí? Ya las proteínas, carbohidratos y grasas que se fueron desdoblando se comienzan a absorber en esas paredes y en la última sección del intestino delgado, que se llama ileum, ¿sí? El ileum que va a ir a juntarse en una sección con el colon o el intestino grueso, en esa parte se empieza a absorber ya prácticamente lo último, ¿sí? De la mayor cantidad de nutrientes. Todo eso va conectado a una red, ¿sí? De unos vasos sanguíneos que es la red portal, que va a llevar todos esos nutrientes al hígado, ¿sí? Es como si fuera un embudo y se junta al final en un vaso sanguíneo que llega al hígado para vaciar todos esos nutrientes que llegaron a través de la sangre, ¿sí? Para que sean procesados. El hígado es una maravilla, es una fábrica tremenda, ¿no? Ahí es donde se va a desdoblar todo, se va a mezclar con otras sustancias para que salga otra vez al torrente sanguíneo, pero ya preparado para llegar a diferentes tejidos del cuerpo. Cuando digo tejidos, vamos a acordarnos que todos los tejidos están conformados por células, células específicas. Las células del hígado son distintas a las del páncreas, a las del cerebro, a las del corazón, pero van a llegar a esos tejidos, esos órganos para alimentarlas, para enviar las sustancias que se requieren para regenerar tejidos y también en ese proceso intervienen enzimas. Hay muchas enzimas en el hígado. Cuando nos hacemos un estudio que se llama un perfil hepático, se miden entre 5 y 6 diferentes enzimas para saber cómo está la actividad del hígado. Si les digo los nombres, son trabalenguas, ¿sí? Pero bueno, así en abreviaturas como están bueno, en los estudios clínicos sí viene el nombre, pero es la SGT, SGPT, SGOT, la GGA, o sea, es que voy a decir el nombre de uno, gamma glutamil transpeptidasa. Entonces, nombres así y termina en asa, si se fijan, gamma glutamil transpeptidasa. Esa es una enzima que tiene una función muy específica, al cual que las otras, pero cuando el hígado está sufriendo alguna situación, tal vez de toxicidad, de alguna enfermedad, de un proceso ya inclusive degenerativo, esas enzimas se pueden elevar a niveles que cuando se hace un estudio clínico, al elevarse, va a ser indicativo para nosotros cuando vemos esos estudios de que hay un problema de funcionamiento, sí, un problema inclusive metabólico que está asociado con el hígado y vamos a correlacionar con otras enzimas que también son del páncreas. Entonces, toda esa serie de enzimas, fíjense cómo en cada lugar hay enzimas que tienen diferentes funciones, ¿no? Hay una que se llama deshidrogenasa láctica, deshidrogenasa, sí, ahí está el nombre de la enzima. Esa tiene su función de metabolizar, entre otras cosas, las moléculas de alcohol. Entonces, cuando una persona ha tomado mucho, esa deshidrogenasa láctica tiene un nivel muy alto y denota que esa persona ha estado teniendo, pues, ahora sí que años de consumo de bebidas alcohólicas y está provocando un deterioro que podría llegar eventualmente a una cirrosis hepática. En una cirrosis hepática las enzimas ya están por las nubes, o sea, ya hay un problema ahí grave, sí, y además de otras cosas más, ¿no? Que puede haber ahí un problema. Pues yo creo que han visto personas que tienen la tez muy amarilla. Sí, ahí hay mucha bilirrubina cuando hay una hepatitis, sí, cuando hay una cirrosis. Entonces, todo eso se va manejando a través de la lectura de las enzimas que estoy platicando a grandes rasgos, porque hay muchísima especificidad que pues no me voy a meter en esto porque no es una clase de fisiología, sí, pero lo importante es que sepan que todas estas enzimas al tener un equilibrio electromagnético se van a producir en mejor forma y las funciones para las cuales fueron sintetizadas se van a realizar de mejor manera. ¿Por qué? Porque estamos armonizando el cuerpo. Cuando la carga electromagnética de nuestro cuerpo a través de la NumiCard se va balanceando como debe de ser, la parte armónica, es decir, la sinergia en el funcionamiento entre un tipo de células y otras, se va dando de tal manera que alcanzamos el punto que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que se llama homeostasis.
La homeostasis es cuando nosotros entramos en equilibrio con relación al medio ambiente donde estamos viviendo, ¿sí? O sea, hay un equilibrio mutuo que nos permite vivir tranquilamente, nos permite vivir bien, saludablemente. Eso se entra en un proceso de homeostático, ¿sí? Hay muchas palabras técnicas, pero las estoy tratando de explicar lo mejor que pueda en estos pues, 45 minutos que me voy a tomar. Son 7:30 apenas. Entonces, siguen los procesos enzimáticos. Me voy a ir ahorita un poquito, voy a brincar al aparato circulatorio, ¿sí? A esa maravilla de órgano que tenemos que es el corazón, que no descansa ni un segundo de nuestras vidas. Está todo el tiempo latiendo, bombeando sangre que viene del pulmón, la que regresa del cuerpo para mandarla al pulmón y que se oxigene, etcétera. Cada latido es una cosa extraordinaria porque intervienen cuatro cámaras, sí, dos ventrículos, dos aurículas con sus dos válvulas respectivas para que deje pasar la sangre de una forma, luego de otra, y de esa manera hay una coordinación rítmica que permite, ahí también intervienen unas enzimas muy importantes. Ahí existe, por ejemplo, algo que se llama la coenzima Q10, que es un nutriente que podemos consumir como suplemento, ¿sí? Y que tiene una función muy específica en el transporte de electrones para generación de energía, ¿sí? A mí me fascina todo eso, entonces, la verdad es que me gusta hablar de ello, tal vez se me haga muy fácil y espero que no me esté haciendo ahí complicadas las cosas con ustedes, pero trato de ser lo más, la forma más explícita en el sentido de que pueda yo explicarme con ustedes, ¿no? Entonces, aunque hable con tecnicismos en unas palabras de estas sustancias, no se espante, lo importante es que sepan lo que hace nuestra NUMICAR, ¿sí? Con relación a todas estas sustancias. Podemos llegar a otra parte de nuestro cuerpo, vamos a llegar, por ejemplo, a los riñones, ¿no? En los riñones también intervienen enzimas, intervienen hormonas, igual que en otras partes del cuerpo, definitivamente, que van a ayudar a que el cuerpo elimine los líquidos excesivos, van a ayudar a retener el líquido que se tiene que retener para que no se vaya en la orina muchos minerales, porque los minerales para mí son los nutrientes más importantes del cuerpo. Sin minerales, pues prácticamente no podríamos funcionar, ¿no? Porque tienen unas cargas energéticas muy, muy especiales, ¿sí? Y por eso es que nuestra Numicar tiene minerales que ceden iones negativos. Las pruebas que hacemos de kinésica, de energía de equilibrio, de cuántica, cuando estamos con alguna persona que está, pues, queriendo utilizar la NUMI, que se lo estamos explicando, pues son pruebas que les parecen como si fuera magia, ¿sí? Nada menos hoy en la mañana yo tuve una consulta, ¿sí? Donde a una dama le estaba yo explicando precisamente las funciones, le hice 3 pruebas, si mal no recuerdo, y pues obviamente una que deja a la gente así como con mucho asombro es la de la energía cuántica con una identificación, o sea, el INE o una licencia de manejo, inclusive puede ser un objeto que nosotros estemos portando, no tiene que ser una identificación. Y la del agua es maravillosa, ¿no? O sea, todas son muy importantes, pero todo se hace en base a la NUMICAR por ese equilibrio y armonía que se va manejando. Regreso a la parte de los riñones. Si nosotros no tenemos un balance correcto, adecuado energético, ahí sí se va a crear un verdadero problema, porque los riñones también es un par de órganos que funcionan muchísimo, todo el tiempo están limpiando la sangre, están reteniendo lo que sirve, no dejar que se vaya en la orina, desechar lo que no nos sirve, o sea, las sustancias tóxicas, los metabolitos de la digestión, ¿sí? De la respiración que no sirven, muchos se van a ir a través de la orina antes de que como dijera yo, que se retengan, porque la orina pues no nada más es urea, ¿sí? La urea es lo que le da el olor a la orina, ¿no? Es un olor fuerte porque tiene nitrógeno, tiene amonía, ¿sí? Y por eso es un olor tan fuerte. Pero en realidad cuando nosotros tenemos un problema renal, se están desechando minerales que no se debería, podemos estar eliminando mucho potasio, podemos estar eliminando calcio también,
¿sí? Cuando ya hay un problema de diabetes, pues va a haber presente en las muestras de orina, va a haber presente hemoglobina, que quiere decir que, bueno, pues de alguna forma ya hay un daño renal, ¿sí? O en alguna otra parte del cuerpo. Cuando hay proteínas en la orina, ya es notorio de que hay un problema renal. Sí, y así una serie de metabolitos. Metabolitos son las sustancias que se producen de las reacciones bioquímicas del cuerpo, que algunos se van a quedar para utilizarlos, reutilizarlos y otros se van a desechar. Pero lo que queda en la orina, cuando hay cosas que no deben de estar, ahí es porque nuestro cuerpo está funcionando inadecuadamente, ¿sí? Y si se pierden los minerales de una forma incorrecta, puede provocarnos desde un paro, un paro cardíaco, un infarto, puede crearnos también un problema a nivel de nuestro cerebro. Por ejemplo, todos hablamos del sodio, ¿no? El sodio que está en el cloruro de sodio, que es la sal, y siempre pensamos que es malo, que el sodio es malo y que no lo debemos de comer y le tenemos un miedo espantoso, pues porque, perdón que lo diga, pero los médicos no están preparados para decir estas cosas que voy a decir. El sodio proveniendo de fuentes buenas como sal de mar, limpia, pura, es maravilloso. Y si se nos baja el sodio en el cuerpo, pues podemos morir. Pasa algo que se llama hiponatremia, así se llama el problema. Si se nos baja el sodio, falla el cerebro, fallan los pulmones, ¿sí? Hay muchas fallas y sin embargo le tenemos miedo a la sal. La sal de mesa, pues sí, la sal de mesa no es algo correcto porque además tiene flúor. O sea, le van a poner yodo y le van a poner flúor, que eso ya es una cuestión ahí de la mafia, de la farmacia, ¿sí? Y el flúor no nos sirve para nada como suplemento, tiene otra función, no es cierto que nos sirve para recubrir los dientes. Eso viene naturalmente en la matriz de las piezas dentales. Pero yo me acuerdo cuando yo era niño, mi mamá nos llevaba a que nos pusieran flúor en los dientes para que estuvieran más fuertes. Y yo decía, ok, pues está bien, ¿no? A mí siempre me gustó la química, yo era adolescente y decía flúor, flúor, y decía, no, pues es muy bueno. Y después me di cuenta que era una cosa espantosa, ¿sí? Toda el agua fluorada, las sales fluoradas que nos dan, van calcificando la glándula pineal. Entonces, si nosotros no tenemos un balance correcto, adecuado, esos minerales se pierden y no se deben de perder. El potasio también cuando se baja mucho podemos tener un problema cardíaco. Cuando está muy elevado también. O sea, son cuestiones contrarias, pero los minerales son maravillosos y se van a conservar mejor. Vamos a tener una mejor función de equilibrar los minerales como debe de ser cuando portamos nuestra Numicard, porque todo eso, todo esto que acabo de explicar, son reacciones químicas, sí, pero es en base a los iones positivos y negativos. ¿Sí? Las fuerzas de atracción o cuando se repelen. Entonces, esos iones son los que hacen toda esa actividad que estoy hablando. Si no tenemos nosotros ese balance correcto, adecuado, pues estamos perdiendo a lo mejor minerales que no se deberían, ¿no? Es por eso que el utilizar nuestra Numicar es una gran ventaja, porque está manteniendo en equilibrio muchas cosas de nuestro cuerpo y finalmente esa es la idea, que entremos en ese proceso que les dije. A ver, ¿quién me dice cómo se llama ese proceso que empieza con H? Nadie quiere. Nadie ya les dio pena. Homeostasis. H, eso. Homeostasis. Así le vamos a dar una númica a Sabino por haber. Te la mando por aquí, ¿sí? A ver si llega por la Ok. pantalla. No, exactamente, ese es el equilibrio que se requiere, ¿no? Entonces, de verdad, piensen siempre que el que tengamos nuestra Numicar es una gran ventaja, desafortunadamente con quienes no la tienen en el mundo. Nosotros gozamos yo estoy seguro que ya rebasamos más de 1,5 millones, a lo mejor ya llegamos a 2 millones de personas que ya tienen Numicar en treinta y tantos países o en los 5 continentes del mundo, vamos a decir más fácil, pero es maravilloso el que la tenga, porque forma parte de esa red cuántica donde todos estamos interconectados, ¿sí? Y esa parte energética de la intencionalidad, de los buenos pensamientos, eso es lo que va a funcionar. Decirles que vamos a hacer una brujería, una maldad con la Numicar, no es cierto.
No es cierto porque la vibración de una cosa así es muy baja y nuestra Numi nos mantiene en una vibración alta. Entonces, la Numi no sirve para cuestiones de brujería, para que no se emocionen algunas personas. Sí, lo digo con respeto, pero no. Vibramos muchísimo mejor con nuestra Numi y no se va a prestar nuestros cuerpos sutiles para ese tipo de cosas, ¿no? Ni tampoco sirve como un amuleto de suerte. No es eso. Acuérdense que todo es energía. Finalmente, nosotros antes de venir aquí a la Tierra, antes de poder llegado al momento de la concepción, éramos pura energía y después ya empezamos a hacer materia. Pero cada átomo está 99% vacío y todo lo demás es pura energía. Entonces, imagínense nada más lo que es eso, ¿no? Seguimos siendo pura energía. Y ya ni hablar en cuestión de lo que vienen siendo, pues, las etapas del tiempo, la historia y demás, porque ahí hay cosas maravillosas que también se relacionan con nuestra Numi Card. Bueno, son las 7:38, 7:39. Margarita, ¿quieres nuevamente dirigir la orquesta para que podamos hacer algunas respuestas de nuestro público? Claro que sí, doctor. Bueno, si alguien desea comentar algo, tiene alguna pregunta, algún testimonio o alguna duda referente al tema, sí, está muy interesante lo que acaba de compartirnos el doctor. Así que bueno, pues siempre hay inquietudes, ¿verdad? Estamos comenzando el año, yo siempre digo por lo menos, porque muchos da un tiempo en que dejamos de lado revisarnos, pero está comenzando el año, así como uno de sus propósitos que seguramente tuvieron en el año nuevo, bueno, pues que sea revisarse. Y lo que acaba de comentar justamente el doctor, pues es muy cierto, ¿no? A veces no sabemos, bueno, tenemos que acudir a nuestro especialista, a nuestro médico de cabecera, que nos dé un diagnóstico referente a los pues, a los elementos que salieron justamente en una química sanguínea que hablaba el doctor, ¿no? Entonces, quien no se lo ha hecho, pues estamos comenzando el año, hagámoslo, porque de verdad vale mucho la pena. Como prevención, más vale que pagues consulta y que le digas, que tu médico te diga estás completamente sano, o a que detecte algo que pueda ser reversible o que sea temprano tiempo, ¿no? Que pueda todavía revertirse, ¿verdad, doctor? Esa es la intención. Todo lo que nos acaba de compartir el Sí. doctor es sumamente importante como preventivo. Pero si ya algo que estuviera haciendo ruido y que algo que ya nos diagnosticaron o que tienes tiempo de no revisarte, pues es muy buen tiempo para hacerlo, ¿verdad? Entonces, lo que acaba de comentar el doctor, de verdad, es muy relevante porque nos dio parámetros prácticamente de todo, ¿verdad, doctor? De todo lo que sale en una química sanguínea. Pues sí, tratando de hacerlo, es que la verdad luego los temas que elijo son muy extensos, pero espero que sí me haga entender, ¿verdad? Porque pues sí hay muchos tecnicismos que yo no soy mucho a hablar de tecnicismos, pero aquí no hay análogos. Así que aquí no hay palabras que sean sinónimos de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero por eso trato de explicar lo que es una enzima, como dije al principio, en su naturaleza es una proteína y ya todo lo que dije, para no repetir, ¿verdad? Pero sí, esa es la idea y lo que dijiste a mí, creo que es muy importante, es la prevención. No esperarnos hasta que haya un problema, porque la verdad que la mayoría de las personas se atienden hasta que existe un problema, hasta que ya duele, hasta que ya pasó. Y la verdad es que a veces mucho tiene que ver con la economía, lo puedo entender, sí, pero yo no conozco, por ejemplo, en mi área que manejo mucho el cáncer, no conozco una sola persona que se haga estudios preventivos de cáncer. ¿Sí? Si le toca hacer la cuestión prostática, porque ya el doctor se lo recomienda, si no, no lo haría, ¿sí? El antígeno prostático, bueno, pues sí, es un marcador que puede darnos un valor que puede indicar eso. Pero también yo tengo ahí mis dudas por algo que leí hace mucho tiempo. Sí, y cuando se les eleve el antígeno prostático, pues tienen que ir con un muy buen urólogo que les diga exactamente cómo es todo esto para que no se espanten.
para que no se espanten, porque a veces dicen, no, no, no. Mucha gente he tenido yo que les dan sentencia de muerte porque se les elevó el antígeno prostático. Es uno de los cánceres donde más sobrevida hay. Sí, o sea, puede vivir una persona con ese problema 20, 20 y tantos años y ahí siguen, ¿no? Más cuidándose. Pero eso que dijiste es muy bueno, la prevención antes que la corrección, ¿no? Así es. Que bueno, pues si alguien desea comentar algo, y bueno, también enfocándolo a Numicar, la verdad es que también como preventivo, ¿no? En este caso, siempre surge esta duda, doctor, ¿cómo lo recomienda? Si al irse a revisar, dejarse el accesorio, retirarlo, en qué caso se deja, en qué caso se quita, porque también existe esa duda siempre, ¿no? Ya dicho sea de paso, ¿cómo lo recomiendo? Miren, yo les voy a decir una cosa, la única vez que yo le digo a la gente que se las quite, porque además se lo van a quitar, es cuando le van a hacer una resonancia, unos rayos X, cualquier estudio de imagenología, van a decirle que se las quiten. Pero a ver, vamos a razonar esto con sentido común. Si yo ya tengo años de traer la Numicard, ¿sí? Mi cuerpo está acostumbrado a traerla y funciona en base a esa combinación de la fisiología, el funcionamiento de mi cuerpo con las propiedades que tiene la Numicar. No me la debo de quitar porque entonces en ese momento sí produzco una alteración. ¿Sí me explico? Entonces es mejor que el doctor que nos va a revisar haga su auscultación y revise lo que tenga que revisar con nuestra Numicar puesta. Si no se la quieren dejar colgada, pues a lo mejor se la pueden guardar en el pantalón mientras lo está revisando, porque el quitársela sí provoca una alteración porque ya estamos acostumbrados. Si tienen 2 días utilizándola, pues no tiene caso que se la deje, ¿no? Mejor pues, sí quítensela, pero sí les va a provocar o sea, les va a hacer que se las quiten cuando va a hacer un estudio de imagen, porque el microcircuito o el microchip es metálico, ¿sí? Entonces ahí va a haber una detección, o sea, nos van a decir qué te comiste, ¿no? En los rayos X o en la tomografía ni en la resonancia magnética para nada deben de estar puestos ahí, ¿no? Entonces, y tampoco en un PET, que es una tomografía de positrones, no se debe de utilizar. Mejor no la quitamos, pero para una revisión del corazón, de la respiración, que nos estén auscultando el abdomen, etcétera, pues yo digo que no se la deben de quitar y cuando se vayan a hacer un estudio sanguíneo, tampoco se lo quite, ¿sí? Si van a hacer a ver algo más allá como una prueba de esfuerzo y se las ve el doctor y porque les tiene que conectar unos electrodos, si les dice que se la quite, pues se la quita, ni modo, ¿no? Hay que hacer caso en ese momento al especialista que los está atendiendo y ya, para no entrar en controversia, ¿no? Porque ni modo de decir, no, no, me la quito, a ver, quítamela y a ver si puedes, no. Pues no se trata de eso, ¿no? Estamos yendo a consulta y debemos de hacer lo que el doctor nos indica o el especialista para que pues no haya ahí ninguna controversia de ningún tipo. Así es, doctor, pues gracias. La verdad es que es muy interesante e importante saber estas recomendaciones porque lo han preguntado en varios Zoom, digo, yo he respondido, es más, yo lo he puesto en práctica. Cuando vamos al odontólogo, por ejemplo, pues siempre nos van a sacar una radiografía también. Les voy a decir, yo mañosamente he pedido hasta, hay una cubierta para embarazadas, ¿verdad, doctor? Pero solamente, pues sí me refiero al accesorio, pero para que en el resto del cuerpo no me llegue algo, ¿no? Mañosamente lo he hecho yo, pero porque yo sé cuál es la reacción de alguna forma. Ahora bien, el mismo radiólogo te pide que te retires todo, aretes, anillos, cadenitas, todo, no te dejan con algo encima, ¿no? Menos en la parte que te van a tomar la imagen. Pero bueno, es muy cierto que cuando vamos a la química sanguínea, pues no afecta en nada para la sangre, ¿verdad? La muestra, de alguna forma dejarte el accesorio. Por el contrario. También otra de las cosas, porque sí me ha tocado en imagenología cuando ya es de otras partes del cuerpo, no te dejan absolutamente nada. Pero ¿qué hago yo? De inmediato me la coloco al salir. E incluso cuando hay alguna inflamación, cuando hay alguna alteración,
Lo único que tienes ahí, porque bueno, y como yo voy a un hospital muy grande, la verdad es que yo la dejo muy cerca para que en cuanto termine, me coloco rápidamente el accesorio. Es una manía mía, pero bueno, ahí se los dejo. No está bien. De hecho, hay un nivel de protección cuando nos hacen rayos X. Sí, porque digo, obviamente en cada estudio de imagenología se reciben cierta cantidad de microsieverts, que es la unidad de medición de la radiación, ¿sí? Y bueno, si te sacan un tele de tórax y lo agarras con la mano, pues no va a salir, ¿verdad? Claro. Obviamente. Sí, ahora otra cuestión, ahorita salió aquí un mensaje de alguien que nos compartía que se hizo el año pasado, creo decía, 2 PET y que se dejó su Numi puesta y que nunca se la ha quitado, ¿no? Sí, en esos 2 años. Está bien, digo, pues si no le dijeron que se la quitara, pues no pasó nada. Sí, a final de cuentas, ese no es un estudio magnético. Sí, la resonancia magnética sí, ahí hay que quitarse todo, ¿no? Lo que tenga uno, porque puede sufrir hasta un accidente. Pero yo, por ejemplo, si me hiciera un ultrasonido, bueno, yo no puedo estar embarazado, ¿verdad? Pero si una mujer embarazada que se quiera hacer un ultrasonido, sí, pues no tiene que quitárselo, sinceramente, ¿no? El ultrasonido no emite radiaciones, es sonido, es rebotar las ondas sonoras para que salga la imagen. Entonces, pues la verdad no es necesario que se lo quiten tampoco. Es cuestión de criterio, de sentido común, yo diría también. Sí, pero yo en todo caso trataría de no quitármela, ¿no? Sí, porque pues ya tú ya cumplimos 6 años de traerla puesta. Ah, ya estamos con 6 años y la verdad es que no dejo de sorprenderme porque justo eso, ¿no? Cuando uno se la retira, ahora que he estado compartiendo de alguna forma, pero se me han acabado las que siempre digo que traigo en el bolso, ¿no? Ahora me he quitado las mías propias y sí falta algo, sí se siente notablemente el cambio. Entonces, a lo mejor no lo notamos tanto cuando diariamente ya lo traemos, pero al retirarla sí lo sientes y al colocarla Sí, nuevamente sí se siente. Entonces, si somos observadores o perceptibles, pues sí te das cuenta, ¿no? Y la verdad es que sí, 6 años, doctor, se dicen fácil, pero ya los cumplimos en diciembre, ¿verdad? no. Sí. Ahora sí que inauguramos la pandemia con las NUMIs, ¿verdad? Coincidió desafortunadamente ahí con una fecha, pues a recordar, ¿no? De esa babosada que hicieron, pero bueno, ahorita salió otro que alcancé a leer, como ahorita no estoy hablando, pero vi ahí que si servía para personas que tienen diferentes tipos de cáncer, ahí hablaba de hígado, pulmón y demás. Recordemos que la Numicar no es para curar enfermedades, eso es algo muy importante, no fue desarrollada con la intención de curar ninguna enfermedad, no quita ni los callos, ¿verdad? Por así decirlo, pero el hecho de portarla cuando alguien tiene una enfermedad crónico-degenerativa, algún tipo de cáncer, claro, claro que le debe que le ayuda mucho porque les voy a explicar en el punto más sencillo. Los iones negativos que emanan de los minerales que tenemos en nuestra NUMI, ¿sí? Se van a traer hacia donde están los iones positivos, ¿sí? Que aquí es como un juego de palabra, aquí lo positivo es malo en este caso. Entonces se juntan y se neutralizan. Los iones positivos cuando están por sí solos están robando oxígeno y las células cancerosas crecen más en un medio ambiente donde no hay oxígeno, ¿sí? Son anaeróbicas. Entonces, cuando hay oxígeno, es veneno. ¿Sí? Hay terapias de oxígeno, el ozono, por ejemplo, que es un isótopo, es una molécula de oxígeno con 3 átomos, ¿sí? Esa, la verdad es que es una terapia muy buena en contra de problemas de cáncer, porque es una sustancia rica en oxígeno, aunque es O3 en vez de O2, pero a lo que voy es que las células cancerosas le tienen un temor tremendo y sin embargo, por ejemplo, alimentos que consumimos en demasía y que son alimento puro para las células cancerosas son los azúcares refinados, ¿no? Eso es como darle un frutzi a un niño, ¿no?
¿sí? O sea, la verdad es que cuidado con el azúcar refinado cuando hay cáncer y harinas refinadas que finalmente son azúcares, ¿no? Entonces, digo, pues es a lo que más me dedico dentro de las cosas que manejo para las personas con estas enfermedades de autoinmunidades. Les doy un plan de alimentación donde se restringen cierto tipo de alimentos, ¿sí? Y también los procesados y ultraprocesados, no se diga, eso ya es por sentido común. O sea, y en México somos especialistas en consumir todas esas comidas chatarra, la verdad. Es el país número uno en obesidad infantil. Y creo, no sé si estamos en el segundo o el tercer lugar de obesidad femenina. Entonces digo, no, no puede ser, ¿no? Y uno dice, no, Estados Unidos hay unos gordos tremendos que no sé qué. No, pues sí los ves, pero yo estoy hablando del porcentaje total de la población. ¿Qué cantidad? O sea, si tenemos el número uno en niños, ¿por qué cree que es? Porque va el papá y les premia con dulces cuando hacen algo bueno. Pasan a la tiendita y órale el refresco y los dulces y los pastelitos y las galletas. Y a la hora de la comida el refrescote ahí encima de la mesa, ¿no? Cena y otra vez el refresco. Entonces, aguas con eso. Aguas con eso porque es increíble que ya haya niños diabéticos antes de ser adolescentes, sí, con problemas de obesidad, problemas de hipertensión, por favor, problemas de hiperlipidemia, o sea, de colesterol, triglicéridos. No puede ser. Eso no debería de ser. Sí, miren, voy a hacer una comparativa que parece perorativa, pero nada más es para ejemplificar. Cuando yo estuve esos 6 meses en Colombia, a mí no me tocó ver gente obesa. La gente está muy fit, o sea, yo no voy a decir que no coman chatarra, sí comerán chatarra, pero que yo haya dicho hay problemas de obesidad, no, porque no hay puestos de antojitos nocturnos, ¿sí? Y antojitos en todas partes, no desayunan tamales, desayunan otras cosas, ¿sí? Sí ves refrescos o sodas en los supermercados, pero no las hileras que hay aquí en los supermercados, son como tres o cuatro anaqueles, por favor, ¿no? Y vas a lo mismo a la comida chatarra y cuánto se vende, entonces... Lo que quiero decir es que mucho de los problemas de salud provienen de la alimentación definitivamente. Y la Numicard no puede hacer nada ahí. La Numicard equilibra, pero no bloquea la absorción de los azúcares, no bloquea la absorción de los aceites malos, no, ni va a cambiar la naturaleza bioquímica de los mismos, ¿no? Entonces, aguas con eso. Así es. Bueno, pues ahí está. Mira, Alberto, dice tu audio. Pues a ver quién nos quiere decir algo antes de que nos vayamos. Ahora es Jueves Oye, Santo, se van a hacer la visita a las 7 casas, ¿o cómo dicen? Así es. oye, Para los- Raúl, mira, este Zoom para mí fue detonante porque tengo meses que ando con la idea de hacerme esos análisis. Tengo años de no hacérmelo, ¿eh? Me he sentido bien. Tuve una experiencia la semana pasada. Hubo un aguacero aquí donde cayó inclusive granizo. Me agarró en la calle. Oh, No había dónde resguardarme. Duró como 20 minutos. Haz de cuenta que me bañé con agua helada, ¿sí? Entonces me preocupé bastante, pues mientras llegué aquí a la casa, llegué, me bañé con agua tibia, me tomé un té, pero yo sabía las consecuencias, ¿no? Pues fíjate que me hice mi terapia, me acosté a tiempo bien, amanecí más o menos, yo pensaba voy a amanecer muy mal, no, un poquito bajo de energía, ¿no? En la noche andaba yo perfectamente bien. Pero qué bueno. pero entonces mi pregunta es, ¿qué tipo de análisis me debo hacer para preventivo, no? Pues mira, lo más básico, las químicas sanguíneas son de diferente cantidad de elementos, es decir, los parámetros que puedas medir antes hay química sanguínea de 5, que es la muy básica, glucosa, urea, colesterol, BUN, sí, pero esa es muy básica.
muy básica. Yo te recomendaría una de 32 elementos, de 33. Hay una de 50 que es mucho más completa, depende de lo que estés buscando, y siempre acompáñala de un examen general de orina, ¿sí? Porque es importante. Hay laboratorios que tienen muy buenos paquetes que vale mucho la pena, pues no voy a decir la razón social de los laboratorios, ¿verdad? Pero valen la pena hacerse un estudio de esa naturaleza anualmente. Y obviamente, pues ya por la edad que tenemos, es importante revisar el antígeno prostático específico, que también van incluidos dentro de los paquetes. ¿Sí? Hay otro estudio para próstata que es el antígeno prostático libre, que ese solamente que saliera el APE, saliera elevado, entonces hace el otro. ¿Sí? Pero si quieres con todo este gusto, pues tienes mi teléfono, márcame cuando quieras, ¿sí? Oye, Y te oriento. mándame por WhatsApp Ah, yo los estudios te lo y mando. ya yo voy y los hago. Ok, sí, con todo ¿Sí? gusto. Dios te Sí. bendiga, muy amable. A ti, gracias por compartirnos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Alberto. Bueno, ¿alguien más que desee participar en las preguntas o que había? A ver, Sabino. Terminamos. Tu audio, Sabino. Buenas noches, Margarita. Buenas noches a mi amigo, doctor filósofo, doctor Curiel. Gracias por la explicación. Esto parece que se estaba refiriendo a mí. La verdad, hay muchos conceptos por ahí que los estaba revisando con mucho cuidado. Y una parte que me interesó mucho es esta última de los riñones, donde decías de que los minerales son muy importantes y hay una función donde salen algunas cosas y retienen otras fundamentales. Ahí en eso me gustaría si puedes abordar un poquito más, nada más en ese sentido, y si hay necesidad después de hacerse algún estudio para ver cómo estás en eso. Bueno, mira, los riñones se pueden alterar en base a cierto tipo de enfermedades, entre ellas la principal es la diabetes, ¿sí? O Ujú. que ya exista un problema de mal funcionamiento renal en una edad más temprana. El estudio más sencillo para checar eso es lo que es el índice de filtración glomerular, que sí se hace en esos estudios de 50 parámetros. Ya es muy común verlo ahí, el índice de filtración, que no debe de estar más abajo de cierto parámetro. Ese es el número uno. El segundo es la creatinina, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con la urea, el BUN, ¿sí? Todo eso es importante. Yo, si quieres, te mando también, pues de hecho, de la información que hemos podido cruzar, te has realizado estudios que puede uno tener esos resultados, pero yo no necesariamente te diría que te hicieras un estudio específico de un perfil renal. Es que no puedo hablar de las cuestiones que intercambiamos tú y yo de salud porque sería indiscreto, pero nada más es en base al tratamiento que llevas, hay que estar revisando y pues yo sabes que lo voy a estar checando de cerca, ¿sí? Porque obviamente tomar ciertos fármacos desecha uno minerales muy importantes como el potasio sobre todo, y eso pues lo repones fácilmente con plátano, jitomate. Todas las verduras prácticamente tienen potasio. Mientras más oscuras, más potasio tienen. Entonces, ahí pues no tienes tanto problema para que se vaya a eliminar, pero sí hay que estar revisando cuando hay una combinación con alguna cardiopatía. Ok, pues muchas gracias, mi querido doctor, muy amable de tu parte. Sí, Gracias. Sabino, con mucho gusto. Buenas Buenas noches. noches, buenas noches.